Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló así a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús dice que los apóstoles, los discípulos de Cristo, todos los creyentes que quieren dar testimonio de Jesús a lo largo de la historia, tarde o temprano tendrán que dar testimonio en una prueba, en una situación muy dolorosa, que es ser perseguidos por los más cercanos. Cuando Jesús le habla a sus apóstoles según el Evangelio de Juan, que entre paréntesis es el que nos ha estado acompañando con sus profundas enseñanzas durante estas últimas semanas del tiempo pascual, Jesús le dice a sus discípulos que ellos serán expulsados de las sinagogas. Él le está hablando a discípulos que son judíos, que se sienten judíos, pero que ahora han descubierto que Cristo es el verdadero Mesías y por tanto también son cristianos. Por eso serán expulsados de las sinagogas, pero esto es tan duro, tan difícil para ellos, porque ellos se sienten parte del pueblo judío. Ellos adoran al mismo Dios monoteísta, digamos así, al Dios único, al Dios verdadero, que los demás judíos. Y sin embargo, son expulsados, son rechazados, son, por decir, excomulgados de la propia tradición, del propio pueblo, de la propia cultura judía. Por eso se empiezan a distinguir cada vez más los cristianos de los judíos. Sin embargo, este dolor de ser expulsados por los propios hermanos, por los más cercanos, es una realidad vigente. El dolor más grande que tendrán los testigos de Cristo en estos tiempos duros de la Iglesia será justamente el rechazo de hermanos en la fe que pertenecen a nuestra propia Iglesia. Hoy día, por ejemplo, comenzó una serie de bendiciones a parejas homosexuales en Alemania, y esto en abierta oposición a una negativa que dio el Vaticano el 15 de marzo anterior, diciendo que no se podía hacer esto, que estaba prohibido hacer eso. Y sin embargo, en abierta oposición, en rebeldía, en desobediencia, invocando el amor, con el lema "el amor siempre vence", muchos obispos y sacerdotes alemanes entonces han caído en esta actitud, ¿no es cierto?, de decir: nosotros vamos a interpretar el amor de Cristo de esta manera, lo cual claramente está en contradicción con la enseñanza de la Biblia, pero que es lamentablemente más cómodo hoy en día pensar así, porque está de acuerdo con lo políticamente correcto, con lo que los grandes líderes mundiales y corrientes de opiniones están imponiendo a la cultura actual. Entonces, va a ser cada vez más difícil para los cristianos tener que seguir adelante sin sucumbir, sin dejarse llevar por la masa. Es muy difícil cuando uno ve que sus propios cohermanos, otros sacerdotes, incluso obispos, cometen errores gravísimos, como el que ocurrió la semana pasada en el Vaticano, cuando se invitó a un taller de cultura muy importante, muy convocando a personalidades muy famosas del mundo entero,
se llamó a personas que están en abierta oposición a la doctrina de la Iglesia para exponer dentro del propio Vaticano, que es el corazón de la Iglesia. Personas que eran abortistas, personas que eran de la nueva era, que enseñan cosas totalmente contrarias a la fe de nuestro Señor. Entonces, amparados y más encima invitados por los propios personeros de la Iglesia, los líderes más altos, algunos obispos. Esto da mucha pena porque se ve que es una corriente que va creciendo y que acabará alguna vez, porque eso está ya profetizado en el Apocalipsis, también en el libro del Catecismo de la Iglesia dice claramente que habrá una apostasía en algún momento antes de la venida de Cristo, muy fuerte, que surgirá desde dentro de la misma Iglesia jerárquica. Entonces, ¿qué haremos en esos momentos tan difíciles? ¿Qué haremos cuando todo el mundo nos condene, nos rechace por enseñar el Evangelio? Jesús dice: yo les enviaré el Paráclito, el Espíritu de la verdad, que estará con ustedes. Y con la fuerza de ese Paráclito, que es el Espíritu Santo que esperamos en Pentecostés, podremos dar testimonio de Jesús. Sin el Paráclito es imposible. Ahora bien, ¿qué es el Paráclito? Porque esa palabra no se usa mucho en español. En griego, parakaleo, de ahí viene la palabra Paráclito, significa animar, defender, estar del lado de uno frente a la adversidad. Y para entender mejor aún qué significa ser Paráclito, podemos ver el ejemplo de San Juan, que puede estar con Cristo en el momento doloroso de la cruz, porque está fortalecido, está animado por María Santísima. Sin la Virgen María, nunca San Juan hubiese llegado a ser tan valiente, tan fuerte, para estar con Jesús hasta el final. María es, en este caso, una fiel representante y signo de lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Está animándonos. Y es mejor no traducir esa palabra Paráclito porque solo el Espíritu Santo nos puede animar desde dentro de nuestra alma, desde dentro de nuestro espíritu, de nuestro pensamiento. Se hace uno con nosotros. Es tan bonito, tan maravilloso poder estar dando testimonio de Cristo en la prueba, en la persecución, porque el Espíritu Santo nos transforma en otros Cristos. Y eso es entonces lo que Jesús nos promete y es una gran alegría. No hay que interpretar que el Espíritu Santo vendrá a defendernos para dar buenos argumentos ante los tribunales, ante las corrientes del mundo que son totalmente llevadas por la falsedad y por el espíritu satánico de la mentira, porque no vamos a convencer a nadie, pero sí podremos tener la fortaleza y la sabiduría de dar esas razones de nuestra fe, que dice San Pedro en su primera carta, y al mismo tiempo no sucumbir a la presión de la masa, a la presión del mundo que nos quiere hacer apartarnos de Cristo. Es un llamado entonces a vivir el martirio, aunque no es, como decía el Papa San Pablo VI, esa la intención de la Iglesia de buscar el martirio activamente, porque la Iglesia quiere vivir el reino de Dios, el reino de Cristo, en paz con todos los hermanos y perdonando a los enemigos. Pero cuando se da la necesidad de vivir el martirio, es una gracia tan grande que también el mismo Papa Pablo VI dice que son la principal gloria de la Iglesia, los mártires, que son, como se llamó desde el inicio, la semilla de los nuevos cristianos.